como decía, Elon Musk y Trump, Putin, hay mucha gente que le encantaría que la Unión Europea desapareciera como esa unidad, ¿no? De casi 500 millones de europeos. Uno de los golpes más duros que recibe ese proyecto de la Unión Europea fue el Brexit, la salida del Reino Unido en 2020. ¿Fueron engañados los británicos? Sí. Yo te diría claramente sí. Por el dato que te decía al inicio, que demostró ese más 250% de ese incremento en las búsquedas en Google de qué es la Unión Europea, qué hace la Unión Europea. La gente votó sin tener ni idea de lo que votaba. Sí, yo creo que pasa por lo general, pero evidentemente cuando planteas un referéndum tan mal hecho como el del Brexit, donde ni siquiera pones un baremo de 60 o 40 necesario para decir que sí, sino es un, no, si el 50,001% dice que sí, para adelante. Bueno, que los defensores de la democracia a ultranza vengan y me sostengan eso, pero es que no hay por dónde cogerlo. Una decisión tan importante creo que debería haber tenido un debate muy serio y estructurado, y no se hizo. Yo recuerdo a Nigel Farage en la mañana siguiente del referéndum que le dijeron, oye, ha salido, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Dijo, pues no tenía mucha idea, pero es que ni él ni nadie. O sea, no se trata de ser listo o tonto, es que no había pasado en la historia. Era un camino inexplorado y, por ende, cualquiera que afirmara en ese momento, y esto es lo que más rabia me da, que no, cuando tengamos el Brexit pasará esto y lo otro. Es que no lo sabes, no lo sabemos, ni siquiera sabían los propios funcionarios de la UE cómo había que regular ese proceso. ¿Qué paso había que seguir? Más allá de mandar la carta y decir, sí, mandamos la carta, artículo tal de los tratados de la UE, nos vamos. Ok, ¿y ahora qué? Ponte a romper tratados, ponte a reconfigurar las relaciones de todo. Movilidad, economía, nivel social, político. Es una movida enorme. De hecho, de todas las promesas que hicieron los favorables al Brexit, se puede decir que prácticamente ninguna se ha cumplido. Incluidas algunas que eran las principales, ¿no? El objetivo era parar la inmigración. Sí. No se ha conseguido. No, de hecho, si no me falla la memoria, 2022 o 2022, récord histórico desde... De llegadas. Sí, de migración neta. Es decir, sumando la gente que se fue ese año y la gente que entró, Reino Unido tuvo unos 745.000 personas nuevas que acogió en total. No que llegaran, sino neto. De nuevo, que quede claro. Esto fue el doble de la cifra que tenían en 2016, momento en que votan referéndum del Brexit. Hombre, yo entiendo que los conservadores evidentemente se han hundido, no solo por este motivo, pero principalmente por este motivo. Y esa es la razón también de que a partir de 2020, 2021, también coincide con el coronavirus, pero todos los partidos euroescépticos duros de la UE pasan a ser más blanditos, muchos de ellos, y dejan de hablar de salir. De golpe ya la idea no da rédito electoral, la gente dice, encima estamos ahora con la movida del coronavirus, yo no quiero salir, la gente normalmente en momentos de crisis, patrón de conducta sociológico, vuelve a lo estable, el bipartidismo se refuerza y el eslogan de hay que salir de la Unión Europea se cambió por el que está actualmente más extendido, que es hay que reformar la Unión Europea desde dentro. Y la idea de estos partidos más euroescépticos es que las instituciones pierdan poder respecto a los países, que los países ganen más soberanía respecto a las instituciones, básicamente. A mí siempre me pareció el Brexit una de las decisiones políticas más estúpidas de la historia moderna, por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es los británicos tenían lo mejor de ambos mundos. Es decir, tenían todo lo bueno de la Unión Europea y luego tenían aquello que no les gustaba, la moneda. No queremos el euro, vamos a mantener la libra. No hay problema. Hay un acuerdo sobre cualquier asunto. Nosotros no lo vamos a firmar. Bueno, no pasa nada. Es decir, tenían todas las ventajas de estar dentro sin muchas de las desventajas. Y aún así votan en contra y salen de ahí. Y tengo la sensación, y no sé si a ti te pasa lo mismo, de que la decadencia del Reino Unido se ha acelerado desde entonces. Sí, de hecho. En todos los aspectos. El propio, creo que era el Banco de Inglaterra, había asociado los grandes problemas económicos del Reino Unido, no únicamente al coronavirus, aunque es muy difícil desligarlo, también tuvieron muy buen timing con eso, se salvaron muchísimo de que ocurriera, porque si no habrían quedado muy expuestos. Todos los problemas económicos habrían sido mucho más fácilmente ligables al Brexit, pero sí que relacionaban el Brexit como uno de los grandes problemas a nivel económico, social y político del Reino Unido. De hecho, la crisis política ahí sí que es incuestionable. Las movidas que han tenido con el gobierno, la gran caída de los conservadores, es por la malísima gestión del Brexit. O sea, eso no hay ninguna duda. Pero es que todavía hay gente que lo discute de hoy eso de no, el Brexit es el modelo a seguir.
Bueno, si quieres arruinar a tu país y que funcione mal y justo no recuperar tu soberanía, no mejorar las fronteras y estar peor a nivel de tasa de empleo también, pues adelante. Pero yo creo que nadie que quiera lo mejor para su país querría eso en principio. En principio. ¿Y tú ves la posibilidad de que un día los británicos vuelvan a la Unión Europea? No lo descarto, pero lo veo muy, pero que muy improbable. Porque Sobre todo a corto plazo es imposible, no. pero a largo plazo que vuelva un movimiento más pro-europeo que pueda tener éxito. Si eso pasara, sería en primer lugar porque se ha hecho una muy buena comunicación y pedagogía sobre la Unión Europea, sea la que sea, en, yo qué sé, 15, 50, 100 años. Pero es que si volvieran, yo creo que los altos cargos de la Unión Europea les tendrán que imponer cosas más durillas, como ahora sí que entréis en Schengen, ahora sí que entréis en el euro, y yo creo que son líneas rojas que los británicos, sean muy europeístas o no, dudo que vayan a aceptar. Entonces entramos en Claro, no se les un va choque de líneas rojas. no se les va a dejar entrar para que 3 años después venga alguien y les engañe otra vez y se vuelvan a ir. Claro, O sea, sobre todo porque el referéndum del Brexit de 2016 no fue el primero. El primero fue en el 75 del Brexit. Lo que pasa que ahí creo que más del 70% de los británicos votaron a favor de quedarse en la entonces Comunidad Económica Europea. Pero es que, por eso te digo que el Brexit 2016 era como, otra vez estamos con estas. Lo que pasa que, claro, en 2016 las redes sociales ya estaban y, como te digo, el mismo día del referéndum del... No me quiero colar con el dato, pero del 1,5 millones de tweets que se pusieron sobre el tema del Brexit, 500,000 lo pusieron el 1% de las cuentas en Twitter. O sea, es una barbaridad de datos. Esto lo saca Twitter directamente, cuando se lo pide el Parlamento británico. Esas cuentas asociaron unas 4.000 a Rusia y 800 potencialmente a Irán. es lo que tú comentabas antes, ¿no? Que Rusia hizo una operación, para debilitar a la Unión Europea. Sí. Intentando promover el voto a favor del Brexit y ganaron. Sí. Teniendo como tontos útiles al propio Farage, ¿no? Sí. Farage. Bueno, y Boris Johnson, yo no sé hasta qué punto también se benefició de Johnson, sí. de ello, que era la cabeza en ese momento del gobierno. Pero sí que una cosa quiero dejar clara en esto, porque mucha gente, cuando yo comento esto en YouTube, salen con whataboutismos de, no, pero ahora va a ser inseguro votar físicamente. No, la gente votó físicamente y ahí el Parlamento británico aseguró, no ha habido ningún problema con el voto físico. Sí que ha habido manipulación y desinformación a nivel digital, y eso ha hecho que la gente vote lo que vote. Me dices tú, ¿suficiente para el Brexit? Bueno, hubo un 2% de diferencia solo de votos. A lo mejor sí que fue determinante esa desinformación. No, yo creo que está siendo clave. O sea, la desinformación en muchos casos, como dices tú, las elecciones se están decidiendo por muy pocos votos. Las americanas en Estados Unidos también se decidieron por muy poco. Y bueno, el ir a un podcast como hizo Trump, Joe Rogan, con millones de seguidores, puede decantar unas elecciones a favor o en contra de alguien. Sí. Eso es así.